el mensaje empezamos. Y todavía no les he compartido, ya les voy a compartir. Ya bien, ¿pueden observar ahí esa diapositiva, Agustín? Sí, licenciado. Ya, muy bien, ya empezamos. Bueno, bienvenidos chicos de tercero de producción a la semana número 5 de la materia de biología. Estamos en la Unidad Educativa Manuel de J. Calle. El tema es pérdida de la biodiversidad. Esta clase es todavía, porque todavía no termina, es para los chicos de tercero producción y tercero sistema. Les saluda a su profesor, el ingeniero Jorge Moruzumbay. Bien, ya le dije, el tema es la pérdida de la biodiversidad. Antes de empezar con el tema, me gustaría hacer una anticipación del tema. Ya. ¿A qué llamamos biodiversidad, señorita Basurto? O sea, a la diversas especies ¿Perdón? de plantas, diversidad de especies. No le escuché. A ver, vamos con Agustín. ¿A qué es la biodiversidad? No se le escucha bien, señorita Basurto. Agustín, ¿qué es para ti la biodiversidad? La biodiversidad Sí, sobre así es. la fauna y la flora y la fauna. Ya que están formados por, dame un ejemplo de cada uno. La flora son las flores y la fauna los animales. Ya. María, dame un ejemplo de algún animalito. María, Mande. dame un ejemplo de un animalito de la fauna. Armadillo. Ya, un armadillo, cualquier animalito, ¿no es cierto? Sí que podemos encontrar ahí en una biodiversidad o en un ecosistema, también llamado, ¿no es cierto? Sí, biodiversidad o también llamado ecosistema, algunos lo llaman ecosistema. Bueno, por eso es biovida, todo lo que tiene vida y diversidad. No solo una especie, pueden haber perros, gatos, etcétera, ¿no es cierto? Sí, incluso hasta en nuestra casa hay una biodiversidad porque tenemos la costumbre de tener animalitos, mínimo un gatito, mínimo un perrito. Y hay otros que les gustan los animales exóticos, tienen loros, tienen pajaritos encerrados, enjaulados, pero eso ya es algo cruel. Últimamente ya no se tiene esos animalitos porque está prohibido tener ese tipo de animalitos enjaulados, ¿se imaginan? Imagínese usted, bueno, que los otros animalitos, por decir los pollos, los patitos, hay que tenerlos enjaulados porque si se escapan o se les van de la jaulita, los vecinos malos hacen su agosto en pleno mes de junio, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso es otro caso. Seguimos, ya está claro entonces de la biodiversidad, y de la biodiversidad vamos a ver por qué se pierde la biodiversidad, ¿no es cierto? Sí, las causas, sus efectos, las causas y las consecuencias. Empezamos. Ahora, ¿por qué es la pérdida de la biodiversidad? La pérdida de la biodiversidad se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendida esta última como la variedad de seres vivos que habitan en el planeta. Los distintos niveles de organización biológica, tenemos las plantas, animales, hongos, microorganismos y su respectiva variabilidad genética. Ya, vamos a ver una gráfica de la pérdida de la biodiversidad, causas de la pérdida de la biodiversidad. Miren, señorita, déjeme ver, aquí estamos con ya Angiolexi. El rojo, Dígame. el rojo, ¿a qué pertenece? ¿Cuál es la causa A principal? la deforestación. ¿Perdón? La deforestación. Ya, la deforestación. ¿Qué es la deforestación, señorita Basurto?
La tala de árboles. La tala indiscriminada, porque la tala, hay dos tipos de tala. La tala controlada y la descontrolada. La que está aquí es la descontrolada, porque hay empresas que son muy responsables, talan bosques, piden permiso, pero, qué sé yo, talan 20 hectáreas de bosques y ellos siembran 40 o siembran las 20 mismos, por otro lado, ¿sí? O resiembran. Hay otros que talan 50, 100 hectáreas de bosques y en vez de resembrar van quemando. Ya, esa es la tala indiscriminada, ¿sí? Bueno, uno de los factores principales de la pérdida de la biodiversidad es, sin duda, la deforestación descontrolada y malintencionada, ¿no es cierto? Sí, impacta en un 60% del 100%. El que le sigue, ¿cuál es, Agustín? Minería ilegal. Ya, ¿a qué se refiere con la minería ilegal, señorita María? Calle. Mandé. ¿A qué se refiere con la minería ilegal? No sé, profe. Ya ahora la señorita Bermeo. Yulexi, Dígame. ¿a qué se refiere o nos referimos con la minería ilegal? La minería ilegal es que no está permitido. Ya, sí tienes algo de razón, pero vamos a andar un poquito, repito, el tema de la minería ilegal. Verán, la minería ilegal se refiere a la obtención de minerales preciosos tales como el oro, ya, de Machala para arriba. Hay cerros, en el oriente también hay cerros, lugares donde supuestamente hay abundante oro, pero la gente en su afán de conseguir mucho oro no sacan permisos, no hacen cursos, porque para hacer esa actividad también hay que hacer un curso, ¿sí? Pero curso referente a qué? A la conservación y preservación y respeto de la biodiversidad, porque hay mucha gente que utiliza, por decir, el mercurio para lavar el oro. Y ese mercurio no les importa o no les interesa si después de la actividad o en la actividad va al río, va a una laguna, a cualquier afluente, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Y como consecuencia, el río, la laguna o el mar se contamina. Ya un río contaminado con mercurio, el río abajo, los pescados, todo lo que hay en el río con vida se muere o se contamina, ¿sí? No muere al instante, pero después de unos 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses, no pueden comer, no se pueden alimentar, se desorientan y mueren, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si por algún motivo, causa, razón o circunstancia va por ahí algún ser humano o un animalito y se come a ese pescadito contaminado, también se contamina de forma indirecta y causa de la pérdida. Pérdida significa que esos animalitos o ese ser humano va a dejar de existir, va a fallecer, ¿no es cierto? Sí, por eso es la pérdida, ¿ya? Bien, y ese tipo de gente que realiza esta actividad son ilegales, siempre andan así por la izquierda, sin permiso, ¿ya? Seguimos. En algunos casos también hay otro tipo de factores, ¿no es cierto? Si tenemos la contaminación, la destrucción de los hábitats y las especies invasoras. Vamos a ver rapidito, la contaminación, lo que yo le decía, ¿no es cierto? Hoy en día el uso de fertilizantes, pesticidas, plásticos y el vertido de desechos agrícolas y ambientales están amenazando los ecosistemas terrestres y acuáticos. Esta lluvia ácida afecta a pequeños ecosistemas, provocando cambios negativos en la reproducción y
alimentación. Vamos a al otro motivo, la destrucción de hábitats. Esta humanización de las áreas naturales puede conllevar una fragmentación de un hábitat, como por ejemplo, cuando se construye una ruta que atraviesa un bosque, las especies de gran movilidad pueden verse afectadas por la reducción de su ecosistema. Ya esto pasa especialmente cuando en el oriente, cuando van a abrir algún pozo petrolero, y para llegar al pozo petrolero hay que abrir una trocha, un camino, meten o ingresan maquinaria pesada destruyendo árboles, destruyendo bosques, y los animales de gran movilidad se ven afectados, ¿no es cierto? Sí. Bien, se van a otro lugar, hay muchos otros que son animales muy feroces, bravos, acechan a esa gente y por ende ellos los eliminan. Ya, bien. Tenemos otras especies invasoras. Estos insectos, animales y plantas pueden actuar como depredadores, parásitos, vectores de enfermedades o competidores directos por recursos de las especies locales. Pueden incluso perjudicar nuestra salud. Destruyen un bosque, ¿no es cierto? Y esa flora y fauna de esos bosques, lo que pueden, emigran, invaden a otro ecosistema, ¿no es cierto? Y ya se forma el alboroto, ¿no es cierto? Sí. Bien, cuando de repente tú ves ahí en la parroquia que hay full insectos, full mariposas, full moscos, de pronto, no aquí, sino en otros países se han visto que ustedes invaden los animalitos a pequeños pueblos, a pequeñas localidades. ¿Ya por qué? Porque le destruyen el hábitat y ellos no tienen dónde ir e invaden, ¿sí? Esta es también una otra de los factores. Seguimos. Causas y efectos. La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de la pérdida de la biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares y lugares y arrecifes en campos agrícolas, ganaderías, granjas camaroneras, las famosas represas o presas, las carreteras y zonas urbanas, destruimos el hábitat de miles de especies, ¿sí? Estas son las causas. ¿Ya? Vamos a ver la biodiversidad en otros países y la diversidad de especies. Casos de biodiversidad en otros países. La biodiversidad incluye la diversidad genética, diversidad de especies y la diversidad de los ecosistemas. La mayoría de los países desarrollados son pobres en biodiversidad. La biodiversidad representa un aspecto importante de la globalización ambiental, ya que afecta a varios grupos. ¿Por qué son pobres en biodiversidad? Porque, ya les dije, hay mucha gente que no les interesa construir un edificio, construir, qué sé yo, un balneario, sembrar caña, maíz, cacao. No les interesa si ahí hay animalitos, ¿sí? Bien, por eso es uno de los casos de estos que estamos viendo, ¿no es cierto? Sí, de la pérdida. Vamos a ver la diversidad a nivel global de las especies. ¿Cuál es la que más hay en abundancia a nivel global? Sí, tenemos las especies que hay más, ¿no es cierto? Sí. Tenemos el número 1, ¿sí? ¿Qué especie hay más a nivel global, a nivel de todo el mundo? Hay más insectos, ¿no es cierto? ¿Sí ven? A nivel de todo el planeta hay más insectos. Después le siguen los hongos, después las bacterias y siguen otros insectos, le siguen las plantas, los virus, los protozoos, las algas y finalmente los vertebrados. Esta es la biodiversidad en especie a nivel global que existe en el planeta, ¿sí? Bien, entonces estamos rodeados de insectos. Vamos a ver causas y consecuencias. La biodiversidad es una caja de secretos que ha ayudado al hombre
hemos descubierto medicinas y curas o enfermedades en especies de plantas y animales salvajes. Es por este motivo que todo el ecosistema es importante para la vida humana. ¿Por qué dice aquí que es importante todo el ecosistema para la vida? Porque si nosotros vemos mañana, luego, vemos saliendo de la casa, vemos una iguana, vemos un pajarito que está ahí en la ventana, mínimo en la ventana, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es tratar de cogerlo, de matarlo, de tirarle una piedra, un palo, ¿sí? Dije para cogerlo, ¿no es cierto? Sí. Pero en vez de tirarle una piedra, un palo a una iguana, a un pájaro, ¿qué hace usted? Observa, lo observa muy bien, le da un poquito de agüita, porque esos animalitos también andan por agua, andan por comida, ¿no es cierto? Le damos un poquito de agua, un poquito de comida. Claro que no le va a dar la mano porque son salvajes y no están acostumbrados, le puedes poner en algún lado donde él pueda comer y tomar un poquito de agua, ¿no es cierto? Sí, y poder observar la magnitud y la belleza de esas especies. Seguimos. Las consecuencias, la consecuencia más importante de la existencia de las especies es la pérdida o deterioro de ecosistemas. Esto es causado por la desaparición de eslabones en la cadena alimenticia. Todos estos problemas están relacionados con el aumento de la población humana y la explotación de recursos que esto conlleva. Entonces, la causa principal es ¿qué cosa? El aumento de la población y la explotación de recursos, como la minería, ¿no es cierto? Una de las principales. Bien, vamos a las causas. Los fenómenos de cambio climático y el calentamiento global también han afectado la biodiversidad, aunque este ha sido un proceso más lento. También provoca un desequilibrio en los ecosistemas y pueden generar la extinción de especies que allí habitan. Una de las principales, entonces, ha sido también de las causas es el famoso cambio climático, pero el cambio climático no es una causa, es una consecuencia, ¿sí? Bien. Llegamos a la parte final, la tarea. Hágale un capture. Ya, bien, miren, el tema de ahora es pérdida de la biodiversidad. Usted me va a poner aquí las causas y me va a poner las consecuencias, y al final de la tarea usted me va a enviar a mi correo. Trate, por favor, de la tarea de enviarme con este organizador gráfico, ¿sí? Más que sea, dibújelo con una plumita, una regla, aunque no me lo pinte, pero envíemelo así, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, mi licenciado. ¿Alguna inquietud? Déjeme tomar lista de los que están aquí, ¿ya? ¿Qué estamos hoy día? Creo que estamos 10, digan. Sí, 10. Ya. Déjenme parar la grabación. Bueno, no se me vayan para tomarle lista. Bueno, despídense para el video, niños. Se Hasta me luego, cuidan. licenciado. Ya no salgan de aquí de la reunión todavía.